Bien, un saludo nuevamente. Ahora vamos a avanzar con el tema 4 de la materia. Este es el último tema de materiales para ingeniería química y las primeras 4 partes son las que vamos a abordar, ¿no? En esta primera clase o en esta primera parte vamos a hablar sobre el procesamiento de materiales y 4 mecanismos o métodos que son los más utilizados. Cuando hablamos de procesamiento de materiales, vamos a entenderlo como darle forma a un metal, en este caso, darle la forma final que va a tener. ¿Sí? Ahí vemos el ejemplo, tenemos estos lingotes de aluminio que, bueno, son procesados para llevarlos a una lámina que al final es el papel aluminio. Entonces, todo procesamiento de materiales va a buscar cambiar la forma de lo que se llama una preforma, que es, bueno, esos lingotes o las barras, en el caso de que estamos hablando de hierro. En todo caso, es ese producto que nos da quien fabrica la materia prima, pero que no está lista todavía para ser un producto terminado. Entonces, el procesamiento lo lleva a producto terminado o a la pieza mecánica que vayamos a utilizar, y esto lo hace por una deformación plástica. Recordemos, deformación plástica es aquella que no se regresa, simplemente cambia permanentemente su estructura. Y las técnicas más utilizadas para esto son el laminado, el moldeado, la extrusión y el trefilado, que son las que vamos a ver en unos instantes. Lo importante de esto también es que la deformación, o sea, el cambio de forma al final es una deformación, ¿sí? Y ocurre porque se le imprime una fuerza o una tensión al material. Y esta fuerza tiene que exceder el límite elástico, de manera que, digamos, no me sirve de nada que yo aplique una fuerza, logre una deformación, si luego esa deformación se va a revertir, sino que debo exceder el límite elástico para que tenga una deformación entonces plástica y permanente. En términos de la temperatura, estos procesamientos pueden darse en caliente o en frío, dependiendo de si lo estoy haciendo a una temperatura por encima de lo que se llama la temperatura de recristalización o por debajo de ella, pero en ambos casos se puede hacer y tiene distintas variantes, ¿no? Entonces, las técnicas de conformación metálica o de procesamiento metálico son el hechurado, que tiene que ver con la forja, la laminación, la extrusión y el trefilado. Esas 3 últimas son las que vamos a estudiar en esta parte. Y el moldeo o el moldeado, que es la otra que vamos a evaluar. No vamos a ver en esta materia lo que es la pulvimetalurgia y la soldadura. De todas maneras, pues pueden conseguir información sobre ello muy fácilmente. Entonces aquí tenemos unas 4 primeras. La forja la quise incluir para que lo vieran, sobre todo porque uno escucha mucho el hierro forjado, las piezas de hierro forjado. Bueno, las piezas de hierro forjado vienen de esta manera. Se introduce una preforma metálica en una matriz que luego se le aplica presión y vemos cómo al aplicarse la presión básicamente en este espacio se logra que el resto del material fluya hacia el molde o hacia esta matriz que tiene y obtengamos ese material forjado. Cuando hablamos de laminado, tenemos una pieza que tiene una anchura determinada y se pasa por el medio de 2 rodillos que no solo están ahí dando vueltas, sino que le imprimen una presión al material. Y eso hace que reduzca su anchura o su espesor. Cuando hablamos de extrusión, la extrusión ocurre porque tengo una fuerza de compresión, ¿sí? Le aplico una fuerza de compresión a mi material para hacerlo pasar por un orificio. Y bueno, obtengo la forma que yo le haya dado a ese orificio. El trefilado es similar, solo que aquí la fuerza que se aplica no es de compresión, sino de tracción. Yo halo el material y lo hago pasar por una matriz que le va a dar la forma final pues, que yo necesito. Entonces, el laminado, ahí tienen una animación que es bastante ilustrativa. Y primero es el más utilizado y consiste en hacer pasar una preforma entre 2 rodillos, que a estos rodillos se les aplica una presión, una fuerza de compresión, como les decía, y entonces el espesor disminuye. Se puede usar en frío también. En frío se pueden fabricar láminas, cintas y hojas metálicas con un acabado superficial de alta calidad. ¿Qué pasa cuando se hacen estos procesos en caliente? Veíamos en la corrosión un tipo de corrosión que ocurre en los metales cuando están al rojo vivo, y es que se comienzan a oxidar y se les genera una capa blanca alrededor. Cuando hacemos estos procesos en caliente, corremos el riesgo de que eso ocurra. Cuando necesitamos un acabado superficial de alta calidad, lo hacemos en frío. Y bueno, el laminado no solo ocurre para esas
esas piezas en forma de lámina, valga la redundancia, sino que también puedo hacer barras de sección circular o en forma de I, como las vigas, ¿no? O rieles de ferrocarril. Para ello, entonces esos rodillos van a estar como aquí vemos en esta imagen. Vemos esta pieza que está al rojo vivo, es una pieza cilíndrica, que entonces no pasa simplemente por dos rodillos que la aplastan, sino por un tren de rodillos que en distintos ángulos le van dando la forma circular, y eso también es un ejemplo de laminado. Piezas que se obtienen del laminado, aquí los vemos, las latas, las vigas, los rieles, los materiales o las láminas que van en los aviones, en los vehículos, en los techos, etc. Entonces, un poco para que lo vean más gráficamente, los invito a ver el video complementario que tienen en el aula virtual sobre laminado. Bien, sobre extrusión. Extrusión, vamos a tener una barra metálica que va a estar en este extremo, la que vemos acá, y va a ser presionada a través de un orificio que tiene la forma que nosotros deseamos. Y se le aplica una fuerza con un émbolo, de manera que yo empujo esta barra, la hago pasar por este orificio y obtengo pues la forma final que yo necesito. Muy bien. Por ejemplo, aquí vemos también esta imagen. En este caso necesitamos una viga de sección cuadrada. Entonces se hace pasar, se empuja desde la parte de atrás con un pistón, se hace pasar por este orificio que le da la forma, en este caso, de sección cuadrada. La pieza emergente entonces va a tener la forma que se proyectó, y va a tener también una reducción del espesor, ¿no? Con un incremento en longitud. O sea, es lógico que si yo tengo una pieza más gruesa y le doy una forma menor a la que tiene, su espesor va a verse reducido y va a ser más larga esa pieza. También, así como veíamos esa con sección cuadrada, podemos tener o podemos hacer la extrusión de piezas de distintas formas. Y aquí los vemos con distintos patrones para distintas aplicaciones. Entonces, bueno, para esto los invito a ver los videos complementarios de extrusión de acero. También tienen el de extrusión de polímeros, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Igual no pasa nada si lo ven, pero para este en particular les recomiendo ver el video de extrusión de acero. Luego vamos con el trefilado. El trefilado les comentaba que es, digamos, lo opuesto a la extrusión. En el trefilado yo aplico una fuerza de tracción del material para hacerla pasar por este orificio de salida. Muy bien. Entonces, en este caso, pues también se reduce el espesor y se incrementa la longitud. Además, yo puedo aplicar el trefilado en serie. Aquí vemos cómo tenemos este material que pasa por un primer dado de trefilado, por un segundo y por un tercero, y finalmente pasa por un laminado, pero este material está moviéndose en esa dirección porque hay una fuerza de tracción aplicada en este sentido que obliga al material a adaptarse a esos cambios de dimensión que se le van generando. Puede tener al final una etapa de laminado o no, eso dependerá de qué material estamos hablando. Por ejemplo, para el trefilado se produce mucho lo que son los alambres y los tubos. ¿Por qué? Lo vemos mejor aquí en esta imagen. Porque yo puedo introducir, por ejemplo, una barra muy ancha de acero, por decir algo, y por medio del trefilado yo lo convierto en un filamento. Entonces, estos alambres, esto es un alambón trefilado, precisamente se llama así en el mercado, porque es hecho por ese mecanismo. Entonces los invito a ver también el video complementario de trefilado. Y finalmente el moldeado. El moldeado consiste en verter un metal líquido dentro de una cavidad que ya tiene la forma que yo deseo, ¿no? Es quizás uno de los que se ve más en televisión, por ejemplo. Para hacer joyería se utiliza el moldeado. Para hacer piezas como demasiado específicas se utiliza el moldeado. Y bueno, después de que se solidifica, el metal obviamente queda con la forma del molde, pero se contrajo un poco. Ustedes hicieron un ejercicio ya cuando hablábamos de las propiedades térmicas de los materiales. Ustedes hicieron un ejercicio de cómo un molde debe tener determinadas dimensiones para que una vez el metal se solidifique, tenga las medidas deseadas. Entonces eso pasa con los metales. Entonces, ¿cuándo aplico el moldeado? Primero, cuando la forma es muy grande o es complicada en términos de su dimensión, de su geometría. Segundo, cuando no es importante la calidad y la resistencia del material. Aquí, digamos, yo soy incapaz de darle determinadas características al producto porque simplemente estoy vertiendo un líquido y dejando que se solidifique. Entonces, cuando yo no necesito demasiada calidad y resistencia, puedo utilizar el moldeado. También cuando estoy hablando de una aleación con baja ductilidad. ¿Por qué? Porque para hacer extrusión, trefilado y laminado, mi metal tiene que ser dúctil. O sea, si mi metal no es dúctil, cuando yo lo presione y ejerza esa fuerza sobre
estos dados o estas matrices que le van a dar la forma final, le va a costar mucho adaptarse a esa nueva forma. Entonces, cuando eso ocurre, es mejor acudir al moldeado. Y también el moldeado es la más barata, entonces puedo, si tengo limitaciones presupuestarias de que no me permiten costear un laminado, extrusión o trefilado, puedo optar por el moldeado. Y bueno, también ahí tengo distintos tipos de molde, ¿no? Tengo un moldeado en arena, que simplemente digamos, el molde lógicamente es hecho de arena. Tengo un moldeado en coquilla, donde ya los moldes van a ser un poco más de cemento y son dos piezas que se cierran y adentro queda la figura y simplemente cuando termino lo abro. Y está también un moldeado en cera perdida o de precisión, que un poco tengo que hacer el negativo y el positivo del molde. Se hace ese molde, o se hace como la pieza en cera. Esa cera se pone dentro de lo que va a ser finalmente el molde, se calienta de manera que la celda se derrita y queda el molde con la figura que yo necesito, ¿no? Entonces, bueno, para ver esto también mucho más gráfico, los invito a ver el video complementario de moldeado. Y con esto hemos terminado la primera parte del tema de procesamiento de materiales.